Buenas senderistas, hoy os traigo una pequeña review de productos de supervivencia y senderismo relacionados con la naturaleza de la marca World Gear, del popular youtuber Lobo Nómada, con más de 300.000 seguidores en su canal. ¿Quién es Lobo Nómada? Pues se llama Adrián de la Cruz. Es un chico de Madrid que durante 10 años fue policía nacional. ¿Y cuál fue su pasión por la naturaleza? Que abandonó el cuerpo policial para dedicarse de pleno a este mundo de las redes sociales, de YouTube, del senderismo, de la supervivencia y de su página web World Gear Store. A continuación os voy a presentar algunos de sus productos que he ido adquiriendo durante estos últimos años de su tienda y de la cual haré una pequeña review. Bueno, pues vamos a empezar haciendo una breve descripción de cada uno de los artículos. Será una pequeña review de cada uno de ellos para que no se haga muy extenso. Y vamos a empezar con los dos artículos que adquirí hace como 1 año y medio. Que se trata de una pulsera de supervivencia y un ferrocerio, también llamado pedernal, que hace que la superficie metálica con una rugosa cree chispas. Pues bien, esta se trata de una barra de unos 9 centímetros con el logo del lobo, que trae una funda de terciopelo, y vamos a ver la chispa que produce esta alineación de metales. Bien, pues al frotar hace que las chispas salten, ¿de acuerdo? Entonces podremos hacer fuego prácticamente en cualquier superficie, aunque sea mojada. Es un dispositivo muy recomendable para llevar a la naturaleza y el mechero deje de funcionar. Luego adquirí esta pulsera de supervivencia, que es muy completa, que la podemos llevar tanto en la mochila como en la muñeca, y la componen varias piezas, desde un silbato de emergencia, una pequeña brújula, una cuerda paracord, tenemos aquí una linterna LED para dar señales, y también la compone un pequeño ferrocerio para, en caso de que nos quedemos sin otro elemento de hacer fuego. Bien, este está oculto aquí. Bien, aquí lo tenemos, un pequeño ferrocerio que lo frotamos y haría fuego. Pasamos a los siguientes artículos y ahora os voy a presentar el PU y la bandana. Bien, este PU o pequeño bolso lo podemos utilizar tanto como botiquín como para nuestro kit de emergencia. En él podemos meter todo lo necesario porque es suficientemente grande y amplio y resistente, es de una buena dureza, y llevar todo nuestro equipo más importante dentro. Luego podemos llevarlo tanto en el cinturón acoplado como en la mochila, porque tiene un sistema de acople, sistema Mollet. Bien, la bandana es la típica braga de poliéster elástica, que la podemos utilizar tanto para el frío como para evitar que nos entren los mosquitos. La podemos llevar en la frente, la podemos utilizar para el que tenga el pelo largo de coletero y darle todos los usos que se pueda a lo que es una braga elástica de camuflaje. La verdad que es muy cómoda. Ahora os voy a presentar para mí casi 2 artículos imprescindibles: la lata estanca y el saco térmico. Para mí prácticamente el más importante junto al fuego, junto a un pedernal. ¿Por qué? Este
es reutilizable, con lo cual la capa es bastante más gruesa que el saco térmico común que nos pueden vender en cualquier otra tienda. Y junto a una manta térmica nos salva de un mal día que nos tengamos que quedar en la naturaleza a dormir, porque nuestro calor se queda incorporado en su interior y hace que la temperatura sea más agradable. Saco térmico, la lata estanca. Aquí podemos meter los objetos más importantes que no queramos que se mojen. Muy bien, totalmente sellada. También la podemos utilizar como lata para calentar agua o calentar comida. Al ser de aluminio es bastante ligera. Y ahora os presento la radio multifunción de emergencia, mi último artículo adquirido. ¿Por qué tenía muchas ganas de tener este artículo? Porque en caso de emergencia, si todos los medios fallan, incluido la televisión, hay que estar comunicado. Y bien, este, aparte de tener 3 pilas AAA, podemos cargarla de muchas más formas. Tenemos aquí una dínamo, ¿de acuerdo? Luego tenemos una zona solar, un panel solar, y también la podemos cargar por USB, ya que tiene una batería de litio de 2000 miliamperios. Tiene una gran pantalla LED y tiene otras funciones. Tenemos una linterna para dar señales de emergencia y también tenemos una alarma sonora, una alarma de emergencia por si nos perdemos. Bien, aquí la podéis escuchar. Vamos a darle. Vamos a ver. Vaya, bastante sonora. Entonces, como veis, es una radio muy completa y para mí es un artículo que es verdad que no me lo voy a llevar todos los días en mi ruta de senderismo, pero para tenerlo en casa o irnos de camping, la verdad que es muy válida. Y aquí paso a un objeto que este no lo he comprado, este me vino en una promoción, digamos de regalo, y es un bonito cuchillo vikingo, totalmente hecho a mano, con una funda de cuero y un cuchillo muy bonito y único. Este más bien va a ser de coleccionismo para tenerlo en casa. Este no me lo voy a llevar a la naturaleza, pero la verdad que es una pieza muy bonita. Los dos siguientes artículos me los llevaré a mi próximo vivac y es una taza de madera de caucho preciosa, de una calidad impresionante, con unos cubiertos dobles, cuchara y tenedor, para tomarnos nuestros cafés en la naturaleza. Y viene con su sobrecito para que lo probemos. ¿Dónde calentar el agua para este café? Pues aquí, en una lata de titanio, un material súper ligero y resistente y que conserva muy bien la temperatura, con una tapita ideal para calentar tanto el agua como la comida. Ahora voy a calentar un poquito de agua y vamos a probar un cafelito. Vamos allá.
pues mientras disfruto de este espectacular café, ¡buah! Está buenísimo, la verdad, que es un café estilo pucherete que me estoy quedando alucinado, me encanta. Siguiente pedido será por lo menos de 10 sobres. Así que aprovecharé para comprar algunos de los artículos que todavía no tengo, que será o el cinturón o la linterna que tiene de LED, o el poncho. El poncho, que es una de las cosas que más ganas tengo. El poncho que también sirve como tap para avivar. Así que aprovecharé, haré un buen pedido de este buen café. Bien, pues os voy a presentar el último de los artículos. Me encanta. La hamaca con mosquitera. Esta se vendrá este mes conmigo para hacer el vivar en solitario. Así que dejaré aquí al amigo Adrián que os la presente, que os la monte. Así que os dejaré aquí el vídeo. De supervivencia, entréis en la página, que hay muchas de las cosas ya no la tiene en stock, la tiene agotada. Poco a poco supongo que la irán reponiendo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Como siempre, si os ha gustado, darle un like, suscribiros al canal Aventura Arunda Senderismo, y os espero en la próxima. Adiós.